La guerra había terminado, o al menos eso afirmaba el Imperio cuando retiró sus flotas de la superficie de Zerith Prime y no dejó nada más que humo, silencio y los cadáveres de seres que alguna vez se creyeron inmortales en el Valle Muerto de Dravens Fold, rodeado de campos carbonizados y ríos convertidos en vapor. El último dragón de la antigua legión, Veilix el Ashborn, yacía tendido bajo un cielo ennegrecido. Su pecho había sido destrozado por una bomba gravitatoria disparada a corta distancia. Su ala izquierda era un tapiz destrozado de nervios y membranas que colgaban en cintas sangrientas a lo largo de la pared del cráter. Su cuerpo, que una vez fue la gloria de la vanguardia del Imperio, ahora parecía una nave estelar caída, enorme, metálica y llena de luz moribunda, y él había dejado de luchar. Los latidos de su corazón eran lentos, cada uno más débil que último, el calor de su aliento, que antes era suficiente para derretir cruceros de batalla, apenas calentaba el polvo bajo su hocico. Su fuego internó un milagro biológico que ni siquiera los científicos lograban comprender. Chispoteaba y parpadeaba como una vela en una tormenta. Su mente también se había quedado en silencio. Ya no revivía viejas glorias. Ya no se preparaba para el dolor. Estaba listo para morir. Ningún médico vendría. Ningún soldado lloraría por él. Para el Imperio, Valix era una reliquia de guerra. Un arma antigua demasiado costosa de reconstruir y demasiado peligrosa para dejarla vivir. Había servido en 4 expansiones, dirigido asedios a 21 colonias y reducido a cenizas mundos rebeldes enteros por orden de la emperatriz, pero ahora, al final, lo habían abandonado como un rifle roto, inútil, obsoleto, desechado. Exhaló por última vez, lenta y profundamente, esperando que el vacío lo llevara, pero entonces el cielo gritó. Al principio pensó que era una alucinación, un delirio cosido por nervios moribundos, pero el sonido se hizo más fuerte, real, un objeto que caía, no un ataque aéreo, una cápsula, una sola persona en una cápsula de descenso que dejaba una estela de fuego mientras caía en picado desde una órbita baja y se estrellaba contra la cuenca con un estruendo que sacudió lo que quedaba de la columna vertebral de Veilix. Parpadeó una vez y, entre el polvo que se levantaba, apareció una figura diminuta. Un humano que llevaba un botiquín médico. Se tambaleó entre los escombros humeantes, tosiendo con fuerza, con una mano agarrándose el casco y la otra sujetando la bolsa de primeros auxilios contra el pecho. Su nombre, Traelen Rohr, estaba cosido con hilo blanco descolorido en la manga, aunque en ese momento parecía menos una médica y más alguien que acababa de salir arrastrándose de un rayo solar. Había aterrizado lejos de la ruta de evacuación que su unidad había la retirada de la flota. La lanzadera de extracción se había marchado sin ella, suponiendo que su señal estaba muerta. Pero de alguna manera, a través de la atmósfera abrasada y los vientos hostiles, su cápsula había sobrevivido y la había dejado caer en la boca de la muerte misma. Ahora se encontraba a 3 metros de una leyenda moribunda. Sus botas se hundían en la tierra derretida mientras se acercaba a él, tragándose el grito que se le formaba en garganta. Había visto dragones antes desde la distancia bajo un blindaje pesado y con los comandantes de la flota entre ella y su furia ardiente. Pero esto era diferente. Esto era Veilix. Reconoció la insignia aún quemada en las placas a lo largo de su hombro, la profunda marca rúnica de su antigua división. Sus instructores habían hablado de él con reverencia, y los soldados aún contaban historias del dragón que destrozaba ciudades con un solo rugido. Yacía ante ella como un dios caído, con la respiración entrecortada y sangre que se filtraba entre sus escamas. Uno de sus ojos se había apagado, pero el otro se volvió hacia ella lentamente, pesado por el peso de los años y la simple claridad final de la muerte. Ellen lo miró fijamente,
y luego dejó caer su mochila. Cayó de rodillas y dijo las palabras que nadie se había atrevido a decirle a una criatura así antes. No, no mueras. Hoy no. Bélix no respondió, no podía. Solo se percibía un leve movimiento de sus fosas nasales y una ligera inclinación de la cabeza. No era instinto, era reconocimiento. Ellen abrió su bolsa y se puso a trabajar. Todo su entrenamiento le gritaba que aquello era una locura. Ningún humano había intentado nunca operar a un dragón y mucho menos a uno, cuya biología aún era en gran parte desconocida. Pero ella ya no pensaba. Solo movía sus manos. Encontraron el ritmo de los protocolos de emergencia y la improvisación en el campo de batalla. Sus dedos bailaban sobre la carne alienígena y las escamas metálicas rígidas, como si hubiera nacido para ello. Rompió un tubo de sellador de plasmai, lo hundió en la herida del esternón, sellando los vasos rotos con nanopam de alta frecuencia. Pasó su escáner médico por el centro de su pecho y jadeó cuando detectó temblores procedentes de su glándula de fuego, que seguía activa, seguía vivo. No puedo creerlo, susurró. Aún no ha salido. Él exhaló un sonido que casi la derriba. Su aliento olía a mundo en llamas. Pero ella no se inmutó. Luchaste por ellos, murmuró con los dedos manchados, de sangre alienígena, y te dejaron aquí como si fueras basura. Hizo una pausa y lo miró a los ojos una vez más. Déjame arreglar lo que ellos rompieron. Y Bakes, que una vez conquistó las estrellas y fue temido por millones, parpadeó lentamente en doloroso asentimiento. Era la primera vez en su vida que alguien le había preguntado por la glándula de fuego. No era solo un mito. Era un milagro enterrado bajo placas de densas escamas y envuelto en nervios más resistentes que los cables de adoración. La glándula latía débilmente con lo que quedaba de la vida de Bakes. Había iluminado campos de batalla enteros con un aliento tan caliente que deformaba la atmósfera, pero ahora parpadeaba como una brasa moribunda en un hogar derrumbado. Ellen miró la lectura médica que parpadeaba en su escáner y maldijo en voz baja al darse cuenta de que tendría que hacer algo que nadie ni siquiera había intentado antes. Para reanimarlo, abrió su kit de estimulación portátil y sacó el módulo de descarga de mayor voltaje que tenía, diseñado para reanimar a soldados aplastados, apenas adecuado para algo tan grande, pero era todo lo que tenía. Lo conectó a un cable en espiral y lo introdujo profundamente en una herida justo debajo de la costilla más baja. En el instante en que la aguja perforó el tejido vivo, Bélix se sacudió tan violentamente que Ellen salió disparada hacia atrás. Sus garras se crisparon y el cráter retumbó, pero no abrió los ojos. «Tienes que quedarte conmigo», dijo Ellen, tambaleándose y cayendo de rodillas, con el sudor goteando por la frente. «No has terminado, todavía no». Ajustó el voltaje del módulo por encima del umbral recomendado, peligroso incluso para los sintéticos, y volvió a pulsarlo. Esta vez, la reacción fue sísmica. La tierra se agrietó, llamas siseaban desde lo más profundo de su garganta, sus alas se retorcían con tanta fuerza que 3 toneladas de piedra salieron disparadas desde su costado como si fueran papel. Ellen tropezó, pero se mantuvo en pie, observando con asombro mientras las señales de la glándula de fuego se estabilizaban en su escáner. Su corazón latía con fuerza, la temperatura subía, su voz se quebró. Eso es, maldito bastardo, vuelve. Su pecho se elevó lenta y constantemente, y luego abrió los ojos completamente, no vidriosos, no desvanecidos, enfocados. Ella se quedó paralizada, su pupila fijada en ella con una inteligencia que le quitó el aliento. No había ninguna bestia. En esa mirada, ningún depredador sin mente, solo furia y memoria y algo más. Reconocimiento. «Estás despierto», susurró. Bélix movió la lengua lentamente, saboreando la sangre en su boca. Cuando finalmente habló, su voz era humo y truenos mezclados. Estaba lista para morir.
Ellen se le cerró la garganta, pero sonrió de todos modos. Eres duro, pero tienes un nuevo médico. Intentó levantarse, pero no pudo. El esfuerzo reabrió parte de la herida que ella había sellado y las llamas salieron entre las grietas de sus escamas. No, dijo ella corriendo hacia él. Quédate quieto. Acabo de reiniciar tu horno. Aún no he reforzado la carcasa. Él no entendía los términos, pero obedeció y cuando ella puso la mano en el borde de su hocico y lo miró a los ojos de nuevo, vio que algo había cambiado. Él estaba escuchando. Habían estado mirando más allá de las nubes destrozadas a bordo de una nave patrullera que orbitaba los restos de Sereth Prime. Un comandante imperial se inclinó hacia adelante sobre su consola, paralizado por el flujo de datos que se reproducía en su pantalla. Mostraba imágenes captadas por un dron orbital no autorizadas, sí, pero la IA las había marcado antes de que el protocolo pudiera borrarlas. Ahora, en alta definición, todos los oficiales de mando a bordo del ISV Paragon observaban a un médico humano acunar el cráneo de Bakes, el dragón perdido de la séptima conquista, y estaba vivo. El comandante Drussel apretó la mandíbula y le brotó sudor bajo el cuello. «Esto es imposible», murmuró. «Se confirmó la muerte de ese dragón. Verificamos sus signos vitales hace 3 días. Ya se ha intentado reanimarlo antes», dijo la oficial médica de la nave. «Pero nadie lo ha conseguido nunca. Pero ella ha dicho que un técnico en la parte trasera ha visto actividad en las llamas. Mira el pico del estabilizador. Esa médica ha hecho lo que 20 años de investigación no han podido detener», gritó Dressel. «Que sea un pulso de esterilización, ya quiero que ese cráter se convierta en vapor antes de que la flota se entere de esto». Pero el técnico de señales dudó. «Señor, el relé está comprometido. Alguien retransmitió la señal a la red exterior y ya se ha ido». Planetario Dressel se puso pálido y, en la superficie, Ellen Rohr no sabía que su imagen había sido vista por la mitad de los sectores exteriores. No sabía que los sistemas, desde las lunas ocupadas por los rebeldes de Gion hasta los santuarios internos de la corte de la emperatricia, estaban reaccionando con conmoción, indignación o Aruk. Ella estaba ocupada investigando la cavidad torácica de Velix con un cordón hecho con su propia línea de oxígeno fracturada. Él gimió bajo su tacto, haciendo una mueca con cada tirón. Su cuerpo estaba más allá del dolor, pero no más allá de la sensación. «Deberías haber muerto», murmuró ella, con el sudor cayéndole por sus sienes. «Quería morir», dijo él con voz ronca. «Pues no lo has hecho», dijo ella apretando otro segmento. «Así que ahora eres mío, acéptalo». Hubo silencio durante un rato, solo se oía el viento silbando entre las piedras rotas en el cielo lejano. Entonces él preguntó con una voz suave como un horno antes de quemar. «¿Por qué?» Ella se detuvo, con las manos temblando, ahora que la adrenalina había comenzado a desaparecer. «Porque he visto demasiadas cosas que se han tirado cuando aún merecían la pena él». No respondió, solo dejó que su cabeza descansara contra la piedra y volvió a cerrar los ojos, no en señal de rendición, sino de confianza muy por encima del imperio, que se apresuraba a reescribir sus órdenes. Los generales debatían silenciar la transmisión, borrar las pruebas, tildar a Helen de criminal o traidora o peor aún, de símbolo. Pero era demasiado tarde. La galaxia ya lo había visto. El dragón había sobrevivido y un humano lo había salvado. El cielo no les advirtió, solo se partió en dos y un estruendoso estruendo rompió las nubes sobre Sereth Prime y un rayo de luz atravesó el cielo como el aliento de un dios vengativo. Ellen levantó la cabeza de su improvisado laboratorio de campo en la forja al lado de Vilix cuando la consola de su muñeca comenzó a parpadear en rojo. Una señal pulsó a través del valle, encriptada con precisión imperial e incluso sin su visor. Ella sabía exactamente lo que significaba. Estaban viniendo a terminar lo que la guerra había comenzado.
Corrió hacia la cresta sobre el cráter y levantó su mira. Allí estaba, una elegante corbeta negra en forma de aguja descendiendo como un depredador sin marcas, pero zumbando con el frío sello distintivo de un equipo de supresión de clase limpiano. Era un rescate, ni un arresto, era una ejecución. Bylix se agitó debajo, sintiéndolo. Su fuego había comenzado a estabilizarse en las últimas horas, y el color había comenzado a regresar a sus escamas, bronce bruñido que se movía débilmente bajo las capas de ceniza, pero aún estaba demasiado débil para levantarse, dos recién regresados al mundo de los vivos para luchar de nuevo. «Han enviado un equipo de purga», murmuró Ellen, con los dedos volando por su tableta de datos. «Por supuesto que lo han hecho». Abrió su botiquín y sacó una pequeña unidad cilíndrica, uno de los últimos picos de anulación cortical de su kit de campo, utilizados para reactivar el sistema nervioso de los soldados paralizados. No estaba diseñado para dragones, pero lo guardó en el bolsillo de su chaqueta de todos modos. La corbeta aterrizó en el borde más alejado del cráter con precisión quirúrgica. 3 soldados salieron envueltos en una armadura pulida hasta brillar como un espejo, sin insignias ni rangos, solo con un propósito sombrío y silencioso. Uno de ellos sostenía una lanza de contención, otro portaba un cañón de pulsos del tamaño de una torreta montada, y el último simplemente avanzaba, sin nada más que una delgada tableta y una voz que se quebraba como el pedernal. «Estás dando cobijo a un activo militar condenado por decreto del Consejo de la Emperatriz. El sujeto 77A debe ser destruido y el lugar esterilizado. Aléjese, médico». Ellen no se movió. Se quedó en la boca del cráter, entre ellos y el dragón herido cuyas llamas había apartado de la muerte. «No voy a apartarme», dijo con voz clara. «Y él no es un sujeto, es Bylix y no dejaré que lo maten». El soldado que iba en cabeza inclinó la cabeza. «Ya lo han convertido en un símbolo. No lo conviertan en un mártir. Hoy no va a morir. ¿Creen que un médico puede detener el protocolo?» «No», dijo ella. «Pero un humano ya hizo lo que todo su imperio no pudo. Hizo que un dragón eligiera volver a vivir. Lo han convertido en un símbolo. No lo conviertan en un mártir. Él no va a morir hoy. ¿Creen que un médico puede detener el protocolo?» «No», dijo ella. «Pero un humano ya hizo lo que todo su imperio no pudo hacer. Ella hizo que un dragón eligiera vivir de nuevo, por eso están aquí. Tienen miedo de que los demás también lo hagan». El cañón de pulsos se cargó con un silbido agudo. La lanza de contención se abrió con un clic, emitiendo un zumbido eléctrico en el polvo. Ellen no buscó un arma. Buscó su voz. «Bylix», susurró. «Abajo, en la cuna de cenizas». El dragón se movió lentamente y, con determinación, se incorporó sobre sus miembros temblorosos, con un charco de sangre debajo y humo siseando entre los dientes. Sus alas se arrastraban y su pecho ardía, pero se mantuvo en pie. Cuando el soldado lo vio levantarse, uno de ellos vaciló. Incluso blindados, incluso entrenados, habían oído las viejas historias de ciudades ahogadas en llamas, de legiones convertidas en huesos. «Él no es vuestra bestia», dijo Ellen. Y Bylix abrió la boca, pero no salió fuego. «Todavía no, pero su voz sí. Esta es la última advertencia que oiréis jamás». El equipo de purga dudó. Luego el que tenía el cañón se estremeció y fue entonces cuando Ellen golpeó su muñequera y una bengala se disparó al cielo. La bengala no era solo lucera una señal, una ráfaga de datos incrustada con una transmisión en directo que transmitía todo lo que estaba sucediendo a todos los piratas, a todas las redes rebeldes, a todos los oídos atentos a lo largo de 6 sistemas fronterizos. De repente, todos lo vieron. No solo el dragón, no solo el médico. Vieron el enfrentamiento, vieron la elección.
y la galaxia contuvo la respiración a través de las colonias mineras y las fortalezas destruidas, a través de los puentes fracturados, de flotas de refugiados. Los niños miraban, los viejos soldados miraban, las personas que una vez habían huido de la ira de Bakes miraban ahora mientras él se mantenía detrás de un humano, no para destruir, sino para defender. El escuadrón de purga se movió al unísono, apretando su formación, avanzando con la velocidad y la violencia que solo los verdugos entrenados podían tener. Ellen no corrió, se acercó a Veilix con la mano extendida. Él mostró los dientes, pero no hacia ella, ni hacia ellos. Su glándula de fuego temblaba. «Ponte detrás de mí», gruñó él. «No», dijo ella. «Ya no temen a los dragones. Temen lo que sucede cuando los dragones y los humanos luchan juntos». Entonces sacó la espiga cortical de su bolsillo y se la clavó en el punto nervioso de la base de la garganta de Bakes, que lanzó un rugido primitivo y ancestral que agrietó la piedra bajo él. La espiga inyectó energía a través de su núcleo, activando todas las células de calor latentes de su sistema. La luz se derramó entre sus escamas como magma entre placas tectónicas. El escuadrón de purga también abrió fuego. Más tarde se movió como un trueno. El fuego no fue amplio y salvaje, sino estrecho y preciso, un haz de llama blanca y dorada que atravesó el cañón pulsante como si fuera mantequilla y redujo al soldado blindado que había detrás a escoria fundida. Los demás dispararon cargas de contención, ráfagas eléctricas diseñadas para interrumpir los sistemas neuronales, pero la furia de Veilix ya no era neuronal, era voluntad. Se abalanzó con una velocidad aterradora, atrapando al segundo soldado en pleno salto y lo estrelló contra la pared del cráter. El tercero se volvió para huir, pero Ellen se interpuso en su camino. «Tú querías una purga», susurró, y detrás de ella, la cola de Veilix se extendió y envió al hombre por los aires. Se hizo el silencio y el humo se disipó. Ellen se arrodilló. Jadeando, Bakes exhaló humo, con las piernas apenas sosteniéndose. «¿Estás bien?», preguntó ella con voz temblando. «No», dijo él, «pero estoy despierto». Ella sonrió y se volvió cuando su tableta vibró con respuestas de todo el sector. Miles de pings, voces que se alzaban y palabras que llegaban de personas que habían visto la lucha, la misericordia, el fuego que no mataba, sino que protegía. Y en algún lugar, en un tranquilo puente imperial, la emperatriz lo observaba todo. Se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «Esto va a cambiarlo todo». A la mañana siguiente, el mundo contuvo el aliento de nuevo. El cielo sobre Zerith Prime estaba pálido y tranquilo, despojado del fuego. El humo aún se elevaba del cráter, pero el escuadrón de purga había desaparecido, quemado, destrozado o retirado a las sombras que los habían engendrado. La tormenta había pasado y Veilix seguía vivo, herido, cansado, pero en pie, con las alas medio desplegadas como velas rotas, anhelando recordar el viento. Ellen se arrodilló a su lado, ejecutando diagnósticos en su desgastada consolai, vendando las articulaciones que sangraban con vendas selladas con calor hechas con su propia escafandra de escape destrozada. Sus manos temblaban, ya no por el miedo, sino por lo que vendría después. «Aún no estás listo para volar», dijo en voz baja, colocando una mano sobre su pecho. «Pero toda la galaxia cree que ya lo has hecho». Bakes giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos dorados, y luego «no les defraudemos». Ella lo miró fijamente. «No», dijo, «tus venas aún arden, tus pulmones no se han estabilizado, has sufrido traumatismos en todos los cuadrantes y tus alas se mantienen unidas por una malla de campo de hace 10 años y la esperanza». Y aún así él dijo, «Soy más fuerte que nunca porque no puedo volar solo». Entonces lo comprendió, no solo lo que habían sobrevivido, sino en lo que se habían convertido,
Eran más que supervivientes y pacientes, más que médicos y mitos, eran testigos y pruebas de que el viento había cambiado. Levantó la vista y el horizonte volvía a brillar, pero esta vez no era una gota imperial. Era esperanza, docenas de naves civiles, rebeldes, piratas e incluso una imperial desertora con una bandera invertida cresta invertida, todos atraídos por la señal de Bengalá las imágenes. La visión imposible de un dragón inclinándose ante una médica, en lugar de incinerarla, no habían venido a luchar. Habían venido a observar Bakes, también lo sintió el temblor en el aire él, sabor de la atención, había vivido toda una vida. Bajo el peso del miedo, el odio y la obediencia pero. Esto era algo diferente, expectación. Bajó el cuerpo presionándose contra el suelo del cráter como un dios antiguo, recordando la primera vez que saltó al cielo. Sus alas se tensaron, una todavía medio fracturada, la membrana sujeta con férulas externas y gasas. Helen se quedó atrás con los brazos abiertos, conteniendo la respiración. «No lo hagas por ellos», dijo. «Hazlo por ti», gruñó Bélix, con humo saliendo por las fosas nasales. «Lo hago por nosotros». Luego, con un rugido que resonó en todos ellos huesos de la tierra, Bélix se lanzó hacia el cielo. Sus alas rasgaron el aire como fuego herido. El ascenso fue salvaje, inestable. Su pata trasera se dobló y su cola azotaba como un meteorito. Pero se elevó más alto, más feroz, libre y con su espalda sujeta por poco más que un arnés de seguridad roto y puro coraje. Helen rió. No era la risa de una mujer que había ganado, era la risa de alguien que había presenciado una resurrección. El momento fue capturado por media docena de transmisiones en directo. La imagen del dragón y el médico elevándose sobre el valle, ambos heridos, ambos vivos, quedó grabada en las estrellas al caer la noche. Todos los niños de los 10 mundos conocerían el nombre de Bélix y todos los rebeldes moribundos susurrarían el título de portador de la llama cuando miraran al cielo. Dentro de la sala negra del santuario imperial, la emperatriz lo vio todo, se desarrollaba, no dijo nada. La sala del trono estaba en silencio, todos los almirantes, estrategas y escribas demasiado asustados para hablar, mientras la proyección en directo se desvanecía, y solo quedaban sombras bailando en las paredes de obsidiana. Había habido informes de simpatizantes rebeldes, levantamientos, míticos relatos, pero esto era algo más, no era rebelión, era fe en un humano, que no conquistó, fe en un dragón que no destruyó y, lo peor de todo, fe en que el imperio ya no sabía cómo matarla. Su mano descansaba ligeramente sobre el borde de su trono con la presión justa para agriete el reposabrazos bajo sus uñas. «Despacha a la mano eclipsada», dijo en voz baja. El comandante se movió. «Majestad, se trata de una unidad de asesinato, de alto valor. ¿Las va a desplegar para una médica rebelde?» «No es una rebelde», susurró la emperatriz. «Está viva. Eso es más peligroso». Las palabras quedaron suspendidas en el aire pesadas como una profecía. Bakes debía morir en Serith, en silencio, gloriosamente. Ese dragón fue mi espada durante décadas y ahora es un estandarte. Se levantó de su trono con la capa arrastrándose detrás de ella como una galaxia de secretos. Han creado un mito sin nosotros, sí. Si no golpeamos el corazón del mismo, los adoraremos dentro de unos años. ¿Deseas que la silenciemos? No, respondió la emperatriz. Quiero que la borren. Pero incluso cuando la mano eclipsada se alejó hacia el vacío, la emperatriz sabía algo que nunca admitiría en voz alta. Había visto el fuego en los ojos de Bélix. Había visto la alegría temblorosa en el rostro del humano y, en algún rincón profundo y abandonado de su ser, lo había envidiado con todo el poder de su imperio. Ella nunca había devuelto algo a la vida. Lo llamaban el cinturón fantasma.
13 colonias destrozadas que orbitaban alrededor de la tumba de un sol terraformado que había fracasado, abandonado desde hacía mucho tiempo tras el colapso de la primera expansión. No llegaban transmisiones desde allí, no había comercio ni presencia militar, solo un silencio frío y roto, y en ese silencio volaba Veilix, con las alas aún doloridas por cada latido. Las fracturas se habían curado, pero no de manera uniforme, y Ellen lo mantenía en tierra la mayor parte del tiempo, pero el dragón se irritaba por la inmovilidad. No volaba solo para demostrar que podía, volaba porque los rumores eran ciertos. Los refugiados habían comenzado a llegar a las ruinas, viejos rebeldes, marginados, incluso exsoldados de los regimientos olvidados del imperio, gente que había visto la llamarada y seguido el camino de un médico y un mito cuando Veilix y Ellen aterrizaron en la plataforma de aterrizaje derruida de lo que una vez fue la estación regal. Se encontraron con 20 pares de ojos cansados, algunos armados, otros hambrientos y otros cargando heridos a sus espaldas. Ellen bajó de la espalda de Valeix con sus botas crujiendo contra el metal cubierto de escarcha. No dijo nada. Se arrodilló, abrió su bolsa, sacó lo último que le quedaba de sus suministros médicos y comenzó a atender al primer hombre que cojeando se acercó a ella. Después de 10 minutos, nadie apuntaba con sus armas. Una hora más tarde, los enfermos comenzaron a formar una fila. Bakes observaba acurrucado en lo alto, junto a una pila de combustible destrozada, parpadeando lentamente con su gran ojo. Recordaba aquella estación, recordaba cuando estaba llena de ingenieros y sacerdotes tecnológicos, y susurros reverentes al pasar. Pero ahora solo quedaban huesos y recuerdos. Aún así, aquellas personas destrozadas lo miraban con algo que nunca había visto en civiles. No era terror ni temor, era confianza. Aquella noche, junto al fuego que Ellen había encendido con paneles solares rotos, un ex médico imperial se acercó a ella. «Has traído de vuelta al dragón», dijo. «No solo lo has salvado, has deshecho lo que ellos hicieron con él». Ellen removió la olla de estofado con un trozo de antena doblado. «No he deshecho nada, solo le he mostrado que no tenía por qué morir como el monstruo de otra persona». El hombre miró la sombra de Veilix contra las estrellas. «Ahora es más que un arma». «Siempre lo fue», susurró ella, pero nunca lo vieron de cerca. La noticia se extendió rápido, demasiado rápido. Al tercer día llegaron 6 naves más. Una transportaba a una niña humana que nunca había visto a un dragón. Se acercó a Veilix, le puso la mano en un dedo del pie y dijo, «Hueles a relámpago». El dragón resopló tan suavemente que podría haber sido una risa. Al final de la semana, un asentamiento había comenzado a crecer a partir de los huesos de Regel, y en la última noche de su estancia, Ellen se paró en el borde de las paredes rotas de la estación con los brazos cruzados, mientras Valeix miraba al horizonte. «Ya no nos estamos escondiendo», dijo él. «No», asintió ella. «Estamos liderando». Y la galaxia la seguía más rápido de lo que el imperio podía detener. La flota de la emperatriz era enorme. 30 buques de guerra dispuestos en un silencio tan asfixiante que ahogaba el vacío en el corazón de la armada. El olvido ascendía. Un acorazado tan grande que proyectaba sombras sobre las lunas flotaba como una catedral de la fatalidad. A bordo, la emperatriz se encontraba en su torre de observación contemplando cómo el sistema regal se acercaba. A través del cristal polarizado, ella no había hablado en horas, apenas se movía detrás de ella. El líder de los eclipsados dio un paso adelante y se inclinó. Han construido algo, no solo un asentamiento, un movimiento. Ella giró la cabeza ligeramente, un movimiento de rebeldes. La voz del asesino se bajó, un movimiento de creyentes. Ella volvió a mirar hacia las estrellas. «Entonces les mostraremos lo que pasa cuando caen los dioses». Se dio la orden. La flota se movió bajo el cielo sobre Regel, que se resquebrajó con truenos.
Los civiles se dispersaron. Gritos resonaban en la calma abierta. Ancianos agarraron armas que no habían tocado en décadas. Lobos de verdad, genéticamente esculpidos. Veteranos de campañas olvidadas se alinearon junto a rebeldes heridos y granjeros maltrechos. Entonces, un rugido los silenció a todos. Bakes surgió de las sombras del hangar y se lanzó hacia el cielo con las alas extendidas y fuego saliendo de su mandíbula como la cola de un cometa en su espalda. Ellen no llevaba armadura, solo los restos chamuscados de su manto hermético y un brazalete, rojo que no llevaba ningún sello, solo una cruz dibujada con sangre y hollín. Se elevaron en el aire mientras la primera oleada de drones caía hacia la estación. Aileen disparó una bengala sónica desde su placa pectoral, un pulso amplificado, no para perturbar sino para llamar a través de 3 sistemas. La calma se extendió por las colonias fronterizas. Los dragones se agitaron en órbita sobre la luna, gaseosa. Caris, un anciano llamado Ortone, endureció sus alas y gritó al vacío. Los dragones no llegaron por cientos, sino por miles, desde las profundidades del espacio, desde sus escondites, desde laboratorios olvidados y picos antiguos. Se abalanzaron hacia Regal como fuego a través del bosque seco. La flota del Imperio reaccionó con pánico. Su formación se resquebrajó cuando docenas de titanes aéreos atravesaron sus filas exteriores. Los frigates se fundieron en pleno giro. Enjambres de drones se desintegraron bajo el fuego coordinado de los dragones. Pero fue la visión de los dragones protegiendo las naves humanas lo que hizo que la galaxia cambiara para siempre. Helen y Belixno se enfrentaron al acorazado. Volaron por encima de él y Helen, con todos los satélites de transmisión al alcance, retransmitiendo sus palabras, habló solo una vez. Intentasteis quemarlo, intentasteis enterrarme, pero nosotros somos fuego, y el fuego. No obedece. La emperatriz observó cómo se desarrollaba todo desde su trono en silencio, con su corte conmocionada. No ordenó la retirada, simplemente se quedó de pie, y por primera vez en su reinado no hizo nada, porque ningún protocolo la había preparado para esto. Abajo los dragones volaban en círculos alrededor de Rael. Sus rugidos sacudían los huesos de la estación muerta, mientras los civiles emergían, ya no huyendo, sino observando la batalla, que no terminó en cenizas, sino en reverencia. Biggs descendió. Ellen bajó del estrado. Los niños se reunieron a sus pies, ya a través de las estrellas se envió un mensaje una y otra vez. El portador de la llama y la espada caída no han vencido, han despertado, y en ese día, por primera vez, en la historia, una amenaza imperial no fue respondida con rebelión, sino con resurrección.